Buenas tardes a todos y a todas los que me acompañáis esta tarde de lunes. Hoy os traigo con mucha ilusión una nueva entrega de la sección Dos cafés para este lunes. Como ya os comenté en episodios anteriores, esta sección vendrá acompañada de distintas invitadas e invitados que han querido tomarse un café conmigo, reflexionar y pasar un buen rato, que al final es el principal objetivo de este podcast. Hoy está conmigo en el café de los lunes Cristian de Diego. Él es un joven periodista que tengo el placer además de conocer desde hace ya algunos años, y es que hemos compartido muy buenos momentos, alegrías y claro, también disgustos dentro de la carrera del periodista. Además es una persona muy intensa, es de los míos, como a mí me gusta decir. A él le encanta escribir, le encanta volcar en papel todo eso, pues que a veces la voz no es capaz de transmitir tan bien. Aunque espero que hoy venga muy preparado para hablar conmigo y con todos vosotros y vosotras sobre expectativas profesionales, sobre periodismo y muchísimo más. Muy buenas tardes, Cristian, es todo un placer tomarme este café hoy contigo. Hola Mara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Menuda presentación, ¿eh? Solamente un matiz. Ya lo de joven, ya con 27, cuidado, ¿eh? Cuidado que ya empezamos a caer en esa cosa de joven no tan joven. Bueno, a ver, ese datito tampoco pasaba nada, es joven y está en la flor de la vida todavía. Bueno. Estamos en la flor, pero ya la flor está un poco ya entrando en madurez, ¿eh? Que sí, hombre, ya verás que sí. Además, cuando nuestros oyentes te vayan conociendo, van a saber que estás todavía, vamos, en la adolescencia casi. Más quisiera yo. En fin, es todo un placer estar contigo en este café y nada, encantado de poder echar aquí este ratito contigo. Ay, pues muchísimo más encantada estoy yo de tenerte aquí conmigo hoy. Así que pues yo te había invitado sobre todo a tomar este café y porque siempre hemos tenido ahí como esa conversación de por qué periodismo o qué pasa con el periodismo y me pareció muy interesante de hablarlo de puertas para afuera y que todo el mundo escuchara nuestras reflexiones al respecto. Y es que yo siempre que doy con un periodista o con una periodista o conozco a alguien de mi rango, por así decir, siempre le pregunto por qué han llegado a dedicarse al periodismo, qué es lo que les ha motivado a esto. Mira, en mi caso te puedo contar dos historias que al final se unen. La primera de ellas es que yo desde chico, por causas personales, me dijeron que siempre tenía que estar acompañado, ya fuera por mis hermanos o por la tele y la radio. Es decir, yo iba un poco a contracorriente del resto de niños. Se decía que no podían pasar demasiado tiempo viendo la tele o viendo la tele sobre todo. Y yo pues pasaba mucho tiempo viendo la tele. Y la otra historia es que a mí me gustaba mucho escribir. Me di cuenta un poco entre finales de primaria y principios de secundaria que lo que tú comentabas antes, que yo soy muy tímido y por escrito pues era capaz de decir muchas cosas que con la voz no era capaz de decir. Entonces se juntaba con que lo que yo de chico escuchaba y veía por la radio y la tele me hacía sentir ese gusanillo de, oye, es que yo quiero hacer esto. Y luego esa pasión por escribir que siempre lo tuve muy claro. Yo creo que desde que estaba en primaria ya decía, oye, yo quiero ser periodista. Llegó secundaria y yo seguía diciendo, quiero ser periodista. Y llegó bachillerato y dije, mira, yo quiero ser periodista. No tengo otra cosa en la cabeza. Lo tenías clarísimo desde el principio. Sí, de hecho no tenía pensada una alternativa. En mi cabeza solamente estaba ser periodista, ya fuera aquí o en otra ciudad o por la universidad privada, tenía clarísimo que quería hacer periodismo. ¿No tuviste a lo mejor ya de más pequeño, incluso de más mayor, otras alternativas, pues de pensar, yo qué sé, quiero ser, no sé, policía, bombero, no sé, maestro, cualquier cosa, o durante incluso ibas avanzando en los estudios, incluso cuando entraste en la carrera, no pensaste nunca, pues me hubiera gustado dedicarme a otra cosa? Sinceramente, no. Mira que me gusta mucho la historia, sobre todo reciente, la psicología también me gusta, pero periodismo siempre ha sido lo que tenía en la cabeza. Y me pasa algo curioso, que es que yo por nota
entré más o menos tarde en la carrera. No entré con la carrera empezada, pero no entré de primeras. Y llegó un momento en el que ya sí que estaba empezando a pensar, no voy a poder entrar. Y mis padres me decían, busca una alternativa, no sé, derecho u otra carrera que tuviera que ver con el periodismo, comunicación audiovisual o lo que sea. Y yo me acuerdo que la única alternativa que miré un poco por encima y porque pensé más o menos pueden estar relacionadas fue filología hispánica. Que fíjate que luego en la carrera, nada más entrar, la primera clase fue una asignatura que era totalmente de filología hispánica y la aprobé a la cuarta. O sea imagina el pollo que podría haber yo hecho en filología hispánica. Estamos hablando de la famosa competencia, ¿no? Sí, la verdad es que no lo quería decir, No, pero bueno, no, competencia comunicativa en español. no mencionar ni siquiera ese nombre, ¿no? Pero sí que es verdad para todos los que nos estén escuchando, que no hayan tenido ni siquiera de cerca lo que es la carrera de periodismo, esa asignatura fue terrible para todos los que la cursaron. Horrorosa. Digamos que esa asignatura es el regalo envenenado de bienvenida. Yo la primera clase que tuve en la carrera fue esa asignatura y diría que casi el último examen que aprobé fue de esa asignatura. Vamos, hasta el último año no conseguí aprobarla. O sea, que te la llevas del recuerdo de los 4 años de carrera. Y yo es verdad que conforme me ibas comentando que lo habías tenido siempre muy seguro, que iba en torno a tus gustos, ¿no? A lo que te querías dedicar, estaba yo pensando, ¿cuántas veces me he encontrado yo con compañeros y compañeras de clase que no han sabido exactamente a qué querían dedicarse? O sea, yo no sé si estás de acuerdo en que se tiene que hacer la elección de lo que quieres ser profesionalmente, que al final parece como que abarca todo tu futuro, ¿no? Demasiado temprano, quizá. A ver, pasa que en España hay un problema con la educación grave. Mira que llevamos 45 años de democracia y cuántas leyes educativas hemos tenido. Hemos tenido 5, 6 o 7 leyes educativas más o menos. Entonces, no sé, ya llega a los 16 años normalmente y acaba un chiquillo o una chiquilla la ESO, la educación secundaria, y ya tienen más o menos que pensar qué bachillerato van a hacer. Si van a hacer uno de humanidades, o si van a hacer uno de sociales, o si va a ser de ciencias. Y ya todo ello te dicen, dependiendo un poco de lo que quieras estudiar. Ya, pero igual que hay gente que a los 16 años tiene clarísimo que quiere estudiar, hay muchísima gente que no tiene claro lo que quiere hacer. Creo yo que el porcentaje incluso sería más alto de los que no saben qué hacer a los que sí, diría yo. Claro, yo no lo sé, pero yo creo que como mínimo tiene que estar 50-50 y si está desnivelado, mm, yo creo que no mucho más allá de ese 50-50. Entonces, claro, digo yo, si hay muchísima gente que no lo tiene claro y tú ya le estás diciendo, ve pensando en tu futuro, digo yo que esa cosa de arriesgarse y equivocarse no va a ser baja precisamente. Además da mucho miedo porque yo creo como que nos establecen que eso, que al final lo que te dediques a hacer a nivel profesional va a marcar gran parte de tu vida. Y yo creo que igual yo lo marcaría como que eso forma parte de un 40% de tu vida, pero al final no se ahonda tanto en buscar forjar una personalidad para esa persona, sino tan como el hecho de tienes que dedicarte a esto y vamos a formarte para que te dediques a esto, que al final sí, todo el mundo trabaja y al final es un ciclo, ¿no? Trabajas, ganas de dinero, puedes comprarte cosas, una casa, un coche, formar una familia, todo va un poco encadenado, pero sí que es verdad que desde mi punto de vista como que se deja mucho, se hace mucho hincapié en qué quieres ser a nivel profesional y creo que al final las profesiones cambian muchísimo con el tiempo porque igual te pegas 4, 5, 6 años de carrera en algunos casos y luego hay muchísima gente, un alto porcentaje de gente que no se dedica ni siquiera a lo que ha estudiado. Y yo creo que también hace falta un mensaje de tranquilidad. Es decir, si a los 18 años no tienes claro qué quieres ser de mayor o qué quieres estudiar,
mm, y tienes que estar un año pensándolo, no pasa nada. Mira, a mí me dijeron una vez una cosa, no importa cuánto tiempo tardes en hacerlo, lo que importa es que lo acabes. Y yo creo que me parece muy importante eso, porque yo luego me he encontrado en la facultad, igual que tú, con personas que tienen 40 años y están en mi clase, y yo no pensaba, uy, mira, esta persona, ¿qué hace aquí? No, 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 no. Yo pensaba, esta persona merece mi admiración, porque esta Totalmente. persona se ha dado cuenta de que quiere hacer periodismo y lo está haciendo. Entonces, yo también creo que ese mensaje de nunca es tarde hay que, hay que, hay que reivindicarlo también. Totalmente, totalmente de acuerdo, porque sí que es verdad que a mí eso es una cosa, una de las cosas que me sorprendieron mucho durante la carrera, porque claro, cuando vienes de bachillerato, que todo el mundo tiene tu edad y ahí no hay nadie más mayor, excepto los profesores, cuando ves a compañeros que son mucho más mayores que tú y que al final, pues eso, comparten tu día a día en clase, tus asignaturas, tus preocupaciones, los exámenes, los problemas con los profesores. Y al final te das cuenta de que no hay una edad establecida para hacer cada cosa. A mí eso es una cosa que me da mucha rabia de, del concepto social que hay de, ay, eres demasiado mayor para o eres demasiado joven para. Bueno, es que, a ver, a lo mejor yo con menos edad que tú tengo más experiencia que tú en muchas cosas o una persona mucho más mayor es igual de capaz que yo de estar en el mismo sitio aunque nos llevemos 20 años. Y que, no sé, yo por lo menos creo que también tenemos un problema, o no sé cómo llamarlo, que es que parece que todo el mundo tiene que seguir la misma vida. A los 16 años ya tienes que haber acabado la ESO, a los 18 el bachillerato, a los 22 o 23, depende de la carrera, ya tienes que haber hecho la carrera. Oye, es que igual, yo qué sé, acabas secundaria, por ejemplo, y en vez de hacer bachillerato quieres hacer formación profesional o un grado medio. No, no pasa absolutamente nada. O sea, no va a ser mejor ni la persona que haga una carrera, ni va a ser peor la persona que haga un grado medio, sino simplemente va a ser algo distinto, va a ser otra carrera, que ya en el futuro se ve dónde está cada persona, pues sí, pero yo creo que al final van a ser simplemente vidas distintas. O sea, yo al final que tengo 27 y tú tienes 25, pues tú no vas a pensar de mí, oye, los 2 años que nos llevamos de diferencia, ¿qué te pasó? No, 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 simplemente van a ser historias distintas, van a ser trayectorias diferentes. Totalmente de acuerdo. Además, el hecho de como que abro el melón de lo que habías comentado, que no es mejor ni peor el estudiar una carrera, un grado superior o lo que sea. Cuando yo estudiaba y cuando yo tuve que tomar la decisión, yo también, yo tuve dudas. Y es verdad que al final me decanté por periodismo porque era como la opción que reunía más lo que a mí me gustaba, ¿no? Pero sí que es verdad que había como un estigma creado en torno a, no es que si estudias un grado superior, un grado medio, es como de baja calidad. Lo que tienes que hacer es estudiar una carrera, como que la carrera, yo creo que eso, ese pensamiento de alguna forma clasista en España aún sigue estando, porque cuando dices que has estudiado una carrera, como que la gente se enorgullece, ¿no? Como, oh, has estudiado una carrera. Sin embargo, si dices, no, he estudiado un grado superior, es como, ah, bueno, hizo eso por hacer algo. No, es que hay profesiones a las que se llega a la meta de ser algo pues a través de un grado superior y en vez de hacerte 4 o 5 años de carrera te los has hecho en 2 y ya estás trabajando. Y sin embargo mucha gente que se ha pegado eso, unos cuantos de años en la carrera y ahora no tiene ni dónde caerse muerto, por ejemplo. Claro, es que al final todo está relacionado un poco con esa idea de éxito, de solamente vas a tener éxito si haces una carrera y tal, y no tiene necesariamente por qué. Porque claro, yo ahora te pregunto, de la gente que tú conoces y que ha hecho periodismo, ¿cuánta gente está feliz con esa decisión que ha tomado? Porque yo conozco mucha gente que no tiene trabajo o que está buscando trabajo o que ha hecho la carrera pero al final está trabajando en algo un poco diferente, ya sea marketing social o, o ya completamente algo totalmente diferente. Porque yo, por ejemplo, sé de gente que ha hecho periodismo y es profesor de lengua, por ejemplo, que es algo que yo qué sé, no tiene mucho que ver con la carrera. Entonces, claro, ya te das ahí cuenta de que la idea de éxito que nos han metido mucho en la cabeza realmente no tiene por qué ser tan así.
De hecho, al hilo de lo que estás comentando de qué pasa con la gente una vez ha estudiado la carrera, se me viene a la mente la idea de, no sé si te habrá pasado, que conforme me he ido, o sea, ya siendo estudiante de la carrera o ahora que me he graduado, ¿no te ha pasado que te has encontrado con gente que siempre te ha dicho, ay, estás estudiando periodismo, o ay, eres periodista? Siempre quise hacerlo, pero al final nunca lo decidí. O incluso gente dentro, todo lo contrario, ¿no? Gente dentro de la carrera que te ha dicho, no, yo he estado aquí por casualidad, porque no sabía dónde meterme o porque me gustaba escribir o me gustaba el cine o me gustaba cosas así sueltas y lo que un poco se acercaba a lo que me gustaba era el periodismo. No sé si a ti te ha pasado, si tienes alguna anécdota o alguna situación. A ver, es que no nos engañemos. El periodismo, por mucho que despotriquemos de la carrera, es la profesión más bonita del mundo, o una de las profesiones más bonitas del mundo. Eso nadie lo duda. Ahora, la carrera en sí tiene muchos fallos, tiene muchos defectos, y yo creo que al final, cuando tú quieres hacer algo y tú buscas opiniones de gente que haya hecho esa carrera, pues al final te das cuenta de que te echa para atrás. Yo conozco gente que ha hecho la carrera porque le gustaba mucho la radio y al ver que la carrera estaba tan enfocada a la prensa escrita, me ha dicho, oye, que yo voy a terminar la carrera, pero yo esto no es lo que quería hacer. Casos así me he encontrado muchísimo, porque al final, para la gente que le gusta la televisión y la radio, la carrera es tan poco práctica que al final, pues, es mejor estudiar otra cosa y buscarte la forma de aprender radio y televisión que no sea a través de los estudios, a través de un curso o yo qué sé, pero yo sí que tengo esa sensación que tú dices y me la he encontrado muchísimo. De hecho, a mí me ha pasado totalmente lo contrario, ya que la carrera es algo más encaminado a lo que es la prensa escrita. A mí, por ejemplo, que yo entré por una de las razones que entré en la carrera era porque me encantaba escribir. De hecho, me sigue encantando, aunque haga tiempo que no lo haga, que no lo hago. Sí que es verdad que conforme he ido avanzando en la carrera me he dado cuenta de lo que más me gusta en la radio, en la locución, el hablar, comunicarme hablando, más que escribiendo en cuanto al periodismo. Y es increíble porque no ha sido que yo haya estado más cerca de la radio precisamente a lo largo de la carrera. Y sí que es verdad que en mi caso pues me llega el concepto como de que da miedo ser periodista. Cuando yo, estas personas que me he encontrado que me han dicho, ay, pues es la profesión, mi profesión soñada, ¿no? Es como aquello que siempre quise ser y nunca voy a llegar a ser. Pero no sé por qué da tanto miedo ser periodista. Es porque hay como una nube negra en torno a lo que es el periodismo relacionado con el sensacionalismo, con la prensa rosa, o porque, no sé, la gente no tiene una concepción real de lo que es el periodista. La verdad es que creo que el periodismo es una profesión infravalorada en estos momentos, pero creo que esa infravaloración se la ha ganado mucho el propio periodismo, porque eh, yo creo que el periodista al final debe tener un megáfono y el megáfono dárselo a quienes más lo necesitan, a grupos minoritarios, a causas sociales. Y yo creo que desde hace unos cuantos años a esta parte, ese megáfono se lo hemos entregado a gente que no debíamos, o gente que ha hecho un mal uso de ese megáfono. Entonces, esto unido junto a otras tantísimas cosas, la irrupción de las redes sociales, la irrupción de plataformas como Twitch, como YouTube, etc., 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 ha hecho que estemos en la situación que estemos ahora, en la que el periodismo tiene un alto porcentaje de paro y que al final pues hayan surgido alternativas que hacen que alguien no sea periodista, pero como casi que pueda serlo, porque al final una persona con redes sociales y que escriba de una forma que parezca periodista, pues puede dar la sensación de que lo sea, aunque al final no lo sea, pero puede dar la sensación de que lo sea. De hecho, bueno, yo sé a ver, he leído a personas que realmente no son periodistas y para mí, por ejemplo, o han hecho entrevistas o los he visto trabajar
y para mí han trabajado mejor que algunos que ni siquiera han compartido formación conmigo. Sin embargo, es verdad que no son los más, porque al final, si una cosa tiene el formarte de algo es que aprendes también lo que no se debe hacer. Y este tipo de gente que al final se lanza y son intrusos de alguna forma de alguna profesión, ya no solo del periodismo, te hablo de otras profesiones también en las que también pasa. Al final hacen lo que saben hacer, pero también se equivocan haciendo lo que no se debe hacer. No sé si estás de acuerdo conmigo. Claro, mira, si te das cuenta, este modelo reciente de plataformas y tal es un modelo que es muy joven, es un modelo que prácticamente acaba de nacer. Yo no tengo ningún problema con los streamers. Quien tiene un problema es ese modelo de prensa más tradicional que piensa que esta gente viene a quitarles el trabajo a ellos. Yo no tengo ningún problema con ellos. Es un modelo distinto, es un modelo que tiene cosas en común y en otras cosas que tenemos nuestras diferencias. Pero yo creo que lo que hay que hacer es plantearse cómo podemos hacer para convivir y que al final cada uno pues podamos tener un modelo que sea satisfactorio para todos. Pero claro, yo creo que ahí está otro problema del periodismo. Es un mundo muy cerrado en el sentido de que las viejas generaciones, por decirlo de alguna forma, se están aferrando a su puesto y yo creo que también hace falta una renovación que nos permita dar a los jóvenes un paso adelante. Y oye, que nos equivocamos, pues sí, lo normal es que nos equivoquemos, pero al final de esto va el mundo, ¿no? De aprender, de convivir, de aprender de los errores y de poder hacer un mundo pues que al final todos estemos a gusto y todos podamos crecer. Sí que es verdad que esto es una cosa que pasa muchísimo y es que al final lo que hablábamos antes, ¿no? Que te obligan desde muy pequeñito, desde muy pequeñita a decidir qué quieres ser. Y vives con la ilusión desde prácticamente los 16, 17 años en saber a qué vas a hacer de mayor o a qué te vas a dedicar. Y cuando vas viendo que pasan los años, que te vas formando y que tú serías capaz de cumplir con una función, al final no te dan la oportunidad. Porque hay personas siempre más mayor que tú, personas más experimentadas que tú, que te van a decir, no, todavía no es suficiente. Entonces, está como un poco desequilibrado. Desde muy pequeños te obligan a saber muy bien qué quieres hacer, pero luego pareces muy pequeña o muy pequeño todo el rato para poder dedicarte a eso por lo que tantos años llevas trabajando. Pero mira, si te das cuenta, te voy a poner un ejemplo. Yo en la red social de TikTok no tengo ni idea de cómo va. No tengo ni idea de cómo va. Ahora, puede ser que el día de mañana, cuando me den el relevo y yo tenga que usar TikTok, por lo que sea, me coja tan de imprevisto que tenga que aprender un poco a marchas forzadas. Pues me pasa un poco eso con la tecnología. Cuanto más se tarde en dar el relevo, yo creo que va a ser peor para todos. Pero peor empezando por las viejas generaciones, porque las viejas generaciones, yo creo que al final, sobre todo con aspectos de las redes sociales, mm, no tienen tanta capacidad de análisis, de manejo y de muchas más cosas como podemos tener los jóvenes. Pues sí, totalmente de acuerdo. De hecho, hay muchos medios que aún se niegan al uso de las redes sociales o que ya no que se nieguen, a lo mejor sí que lo utilizan, pero que sí son reacios a ser partidarios completamente de todas las funciones que nos aportan las novedades que tenemos en la tecnología actualmente. Así que, bueno, cuestión de tiempo, supongo, de que todos estos medios se adapten y de que se renueven también, porque por eso dice lo de renovarse o morir, ¿no? Claro, esa renovación hace falta y cuanto antes. Y sobre todo que las viejas generaciones se olviden de esa idea de venimos a quitaros el trabajo. No, no, yo simplemente en mi caso pido que se me dé una oportunidad y que yo creo que al final, si se me da una oportunidad, pues yo creo que al final podemos salir mejores personas o mejores periodistas. El periodista que me está dando el relevo, yo y al final todas las personas que consumen información.
Pues sí. De hecho, ya no solo centrándonos en el periodismo, yo desde aquí, si alguien que todavía, pues eso, tiene la edad de poder decidir, que no voy a decir ninguna edad porque como hemos comentado antes, puedes tener 35 años y estar decidiendo qué estudiar o tener 15 y no pasa nada. El hecho es que al final yo creo que la elección no va a determinar toda tu vida y que al final pues no pasa nada por equivocarte, que es lo que nos decía Cristian, que no pasa nada por no saber qué hacer y no pasa nada por cambiar de decisión. Al final la vida va circulando, va pasando y muchas veces pues tenemos que tomar caminos diferentes a los que en principio habíamos recorrido. Así que bueno, no sé si nos quieres contar alguna cosilla más. Yo había pensado mientras hablábamos también en cuáles son las cosas que, que más odia a un periodista, que le digan. No sé si tienes alguna así en mente que se te ocurra, a mí se me ocurre alguna. Sí, mira, yo te puedo decir que somos tres hermanos y los dos hermanos, porque después tengo una hermana, los dos somos periodistas. Y yo en mi casa he escuchado a veces cuando nos sentamos a comer y ponemos la tele, ponemos los informativos, he escuchado eso de ¿por qué vas a poner las noticias si solamente dan malas noticias? Claro, eso habiendo dos periodistas en la familia sienta mal, pero bueno. Luego, pues llevo muy mal que me acusen de parcial. Quiero decir, por ejemplo, en la política, si yo critico al PP, eso no quiere decir ya directamente que yo sea de Podemos o sea del PSOE, porque también critico a Podemos y critico al PSOE. Claro, el periodista tiene que tener una visión crítica que, que a veces pues molesta mucho. Y yo más que estereotipos, yo creo que sí hay que vender un poco la idea de que el periodismo es más necesario que nunca. Porque yo conozco mucha gente que, igual que te he dicho, lo de por qué vas a poner las noticias si solamente dan malas noticias, conozco gente que me dice que no ven las noticias o que no consumen información. Yo creo que ahora mismo el periodismo es más necesario que nunca. Y fíjate que hemos tenido una pandemia, hemos tenido ahora tenemos la guerra de Ucrania, hemos tenido el volcán de La Palma. Yo creo que a nivel informativo hemos tenido años estamos teniendo años en los que el periodismo es más necesario que nunca. Y yo creo muy necesario vender esa idea. Así que yo, por favor, a quien escuche tu podcast, le pediría que por favor que lea periódicos, lea medios de comunicación, escuche la radio, escuche podcast, vea la tele, yo qué sé, en Netflix, HBO, Prime Video, hay documentales, hay reportajes. Yo por favor les ruego, les suplico que consuman información. Pues sí, ahí queda esa petición de Cristian a la que me sumo totalmente y estoy súper de acuerdo porque al final hoy día tenemos muchísimas más posibilidades de contrastar esa información y si realmente no creemos eso que nos están contando en los periódicos, podemos acceder a la radio. Si no nos confiamos de la radio, podemos acceder a la tele, si no, a las redes sociales, que hay muchos medios que trabajan ya en redes sociales y que la información que dan es realmente buena, que no todo es malo ni todo es negativo. Así que bueno, creo que vamos a dejarlo aquí porque ha quedado una charla bastante de pensar, de reflexionar, que hemos reflexionado bastante. No sé si Cristian, que yo sé que comparte ahí sus escritos y demás por sus redes sociales, querrías dar las redes sociales por si alguien quiere seguirte, quiere leerte. Sí, mira, empiezo un poco con mi blog. El blog se llama El Futuro Escrito y la dirección es elfuturoescrito.wordpress.com. Y luego, pues las redes sociales, pues me llamo Cristian de Diego con la H entre la tilde ahí. Y tengo una cuenta de Instagram más artística, que es un poco las iniciales de mi nombre. Cataluña, Dinamarca, Dinamarca, Lugo, 95, que es mi año de nacimiento, barra baja. Entonces estoy por ahí, estoy encantado de responder, de hablar, de que me quiera comentar lo que sea sobre lo que escribo. No tengo ningún tipo de problema. Es más, totalmente al contrario, estoy encantado de que la gente me siga.
Pues ahí queda, nos lo anotamos y espero bueno, que esta charla con Cristian os haya gustado. Yo la he disfrutado muchísimo. A mí es que siempre me encanta reflexionar con Cristian porque me parece, además de una persona bastante crítica, me parece una persona bastante realista y con los pies en la tierra, que al final es lo que a mí me gusta. Y bueno, espero que tú también hayas disfrutado muchísimo, Cristian. Sí, yo solamente puedo agradecerte que me hayas dado este ratito de poder hablar sobre el periodismo y espero que no haya quedado como demasiado tedioso, sino lo que tú decías al principio. Yo soy muy intenso y cuando me dejan hablar, pues al final pues me suelto y hablo y hablo. Para mí no ha sido nada tedioso. De hecho, me ha parecido que nos ha quedado muy de periodistas orgullosos, ¿no? Bueno, espero. Y nada, vamos, yo he escuchado todos los episodios del podcast y solamente puedo decir que cuanta gente más te escuche, mejor, porque merece la pena escucharte, tus reflexiones, tus entrevistas y animo a la gente a que te apoye al máximo. Muchísimas gracias, Cristian. Pues nada, dejamos esto aquí. Y por favor, a los demás, deciros que me dejéis en comentarios qué opináis sobre lo que hemos comentado, sobre lo que os gustaría que comentáramos en posteriores entregas. Y bueno, os digo como siempre que estaría encantada pues de recibir consejos sobre futuras temáticas para próximas entregas de esta sección de 2 cafés para este lunes. Espero que tengáis una estupenda semana y os espero en el próximo Café de los Lunes.